El álgebra es muy generosa, siempre nos dice más de lo que preguntamos. De Allenberg. Hola, nuevamente te saluda el profesor Adrián Clara Villalba. El día de hoy trabajaremos con el tema Sistema de ecuaciones 2×2 método gráfico. Claro, de tu asignatura Matemáticas de segundo grado, en el que veremos cómo es posible que una situación pueda plantearnos dos ecuaciones, es decir, dos representaciones gráficas y con una posible solución. Recordemos que en primer grado aprendiste a resolver ecuaciones de primer grado con un método. En esta ocasión vamos a adentrarnos en el tema. Te recomiendo tengas a la mano lápiz y papel para que hagas anotaciones de los conceptos, definiciones, procesos, sistemas de ecuaciones y posibles soluciones. Sin más, analicemos el siguiente problema, que puedes observar en pantalla. Esperanza tiene una mercería y su proveedor de listones le ha llevado listones nuevos, unos brillantes y otros opacos. Entre los dos tipos de listones, Esperanza compró 14 metros y pagó 180 en total. Si el metro de listón brillante cuesta 15 pesos y el metro de listón opaco cuesta 10, ¿cuántos metros de cada uno compró Esperanza? Espero lo hayas anotado. Ese será el producto final al término de esa transmisión. Te recomiendo que en el proceso de esta transmisión puedas ir rescatando tanto los conceptos y procesos que te pueden ayudar a resolver el problema. No olvides que al terminar esta transmisión se te volverá a presentar con las indicaciones precisas de lo que debes de hacer. Ahora repasemos algunos conceptos clave que nos ayudarán a recordar qué cosas son un sistema de ecuaciones. Y entonces nos dice que un sistema de ecuaciones 2×2 es aquel sistema en el que encontramos dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, para resolver ese sistema de ecuaciones, te presento el siguiente ejemplo. Tenemos este sistema de ecuaciones en el que tenemos el primer ecuación, que es 2x más y es igual a 4, y como segunda ecuación tenemos x más 2y es igual a 5, donde encontramos dos incógnitas y dos ecuaciones. Ambas ecuaciones contienen la misma incógnita, es decir, x y y, que representan algún valor que desconocemos. Hoy estaremos trabajando con un sistema de ecuaciones que tendremos que resolver con un método de resolución. Me refiero al método gráfico, en el cual tenemos que representar por medio de una gráfica dichas ecuaciones para relacionarlas, y obviamente la solución de esta viene a ser la intersección del punto de ambas líneas representadas en mi gráfica, ¿vale? Sin más, demos inicio a nuestro tema. Es momento de poner manos a la obra. Y para ello, te recomiendo tomes nota al siguiente problema que podemos observar en pantalla. Ernesto está ahorrando dinero para comprar una bicicleta que cuesta 3,600. Al día de hoy todavía le faltan 980 para completar la cantidad. La pregunta es, ¿cuánto dinero tiene ahorrado? Hacemos estas tres interrogantes siguientes. La primera es, si x representa la incógnita del problema, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa la situación de Ernesto? Como primera opción tenemos que x es igual a 980 más 3,600. Segunda opción, x menos 3,600 es igual a 980. Y como última opción tenemos que x más 980 nos da 3,600. Te pregunto, ¿cuál es la respuesta correcta? Piensa. Exacto, la respuesta correcta es x más 980 es igual a 3,600. ¿Cómo lo podemos tener claro? De la siguiente forma. La pregunta que sigue es, ¿cuánto vale x? ¿Cómo podemos saber si el valor de la incógnita? Te presento este ejemplo, en el que tenemos que saber despejar a x. Y entonces nos dice que nuestra ecuación inicial, que ya deducimos en la presentación, es x más 980 nos va a dar los 3,600. Entonces, para despejar, tenemos que correr lo que es la incógnita x, que tenemos que dejar sola al lado derecho de nuestro igual, para posteriormente pasar sus números acompañantes al lado derecho del igual.
de la siguiente forma. Entonces, decimos que x es igual a 3600 y como aquí 980 está sumando, vamos a pasar a lo contrario, es decir, su operación inversa, que sería restando menos 980, lo cual entonces nuestra ecuación despejada sería x es igual a 3600 menos 980. Realiza la operación. Te pregunto, ¿cuál es el valor de x? Correcto. Va a ser el resultado de restar 2600 menos 980, lo que nos da el valor de 2620. ¿Estamos bien? Continuamos. La pregunta es ahora, ¿qué representa x en este problema? Como primera opción tenemos que el dinero que le falta ahorrar. Como segunda opción, el dinero que tiene ahorrado. Y en tercera opción, el dinero que ahorró al día de hoy. Te pregunto, ¿cuál es la respuesta correcta? Exacto, el dinero que ya tiene ahorrado. Entonces, tan fácil es resolver un sistema de ecuaciones 2×2. Acompáñame a ver la siguiente información que nos ayudará a entender cuál y qué es una expresión algebraica o una ecuación. Adelante, en pantalla. Entonces nos dice que una ecuación es una representación de una expresión algebraica, el cual tiene que dar una igualdad donde hay una o varios valores que se desconocen, a los que se les denomina incógnitas. Estas se pueden representar con cualquier letra, que también la conocemos como la parte literal. Por ejemplo, la incógnita de la ecuación 2m más 3 es igual a 15 es m. Una ecuación lineal o una ecuación de primer grado es aquella en la que el mayor grado de la incógnita es la exponente de la literal es 1. Por ejemplo, tal como observas en la pantalla. La ecuación 3d menos 50 nos da 10. Entonces, el exponente de la literal, que es d, está igual a 1. Como analizamos en la información anterior, una de las características de una ecuación es que su exponente debe estar igual a 1. Ahora te presento estas ecuaciones, que son 4. Tenemos que deducir cuál de ellas pertenece a un sistema de ecuaciones lineales y cuáles no, rescatando las características ya mencionadas anteriormente. Entonces tenemos que nuestra primera ecuación es 3x menos 8 es igual a 22. ¿Esta es lineal o no? Te pregunto. Correcto, esta es una ecuación lineal, puesto que su exponente, que es x, se encuentra elevada a 1. La siguiente ecuación es 2x elevado al cuadrado o al exponente 2 más 5x es igual a 20. Esta no puede ser una ecuación lineal, puesto que su incógnita, que es x, se encuentra elevada a la potencia 2. Como tercera opción tenemos la ecuación 5x más 4 es igual a 2x menos 5. Esta, te pregunto, ¿es una ecuación lineal o no? Correcto, esta es una ecuación lineal, puesto que su exponente está igual a 1 de la incógnita, que es x, que la encontramos también adelante. Y por último tenemos la opción de 4x elevado al cubo o 4x a la potencia 3 nos da el igual a y. Esta no puede ser una ecuación lineal, puesto que su incógnita está elevada a x. Es hora de poner manos a la obra y es momento de analizar el siguiente problema que vamos a desarrollar a lo largo de esta transmisión. Te recomiendo tomes apunte justamente del problema, sus procedimientos y su solución. Entonces, adelante. El siguiente problema se titula ¿Cuántos niños y cuántos adultos? En una exposición para apoyar a los artesanos de Michoacán, se vendieron 500 boletos, incluidos niños y adultos. Para entrar, los niños pagaron 10 pesos y los adultos 20. Se obtuvo una venta de los boletos de 8,000 pesos. ¿Cuántos niños y cuántos adultos asistieron a la exposición? Para ello podemos apoyarnos de los siguientes criterios que podemos observar en la siguiente imagen, en la que nos dice que x puede ser nuestra primera incógnita y y nuestra segunda. Entonces, ¿qué representa cada una de ellas? Correcto.
Vamos a tomar que la incógnita X va a representar el número total de niños que asistieron al evento, mientras que Y va a representar el número total de adultos que asistieron al evento. Esto nos va a servir para poder desarrollar nuestro sistema de ecuaciones lineales. Entonces, vamos con la siguiente, que sería analizar el problema parte por parte. Y entonces nos va a servir de la siguiente forma. Decimos que en una exposición para apoyar a los artesanos de Michoacán se vendieron 500 boletos, incluidos niños y adultos. Esta es nuestra primera parte de nuestro problema que vamos a representar con dos incógnitas, X y Y, a la cual llamaremos ecuación 1. La siguiente parte de nuestro problema nos dice que para entrar los niños pagaron 10 pesos y los adultos 20, del cual se obtuvo una venta de los boletos que dio una suma total de 8,000 pesos. Por igual, vamos a ocupar dos incógnitas, X y Y. X para los niños y Y para los adultos, en la cual a esta representación le daremos el nombre de ecuación 2. Para resolver este sistema de ecuaciones, que más adelante vamos a deducir, nos vamos a apoyar de las siguientes preguntas para hacer una deducción acerca de este problema. La primera pregunta es, hagamos una estimación de la solución del problema. ¿Cuántos niños y cuántos adultos consideras que fueron a la exposición? Quizás estás pensando que podrían ser 200 niños y 300 adultos. O quizás 240 niños y 260 adultos. Pero también puede ser 150 niños y 350 adultos. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿en qué se basa tu estimación? Al igual que tú y yo, quizás podríamos decir que estamos considerando dos números que en sí den el total de los 500 boletos vendidos. ¿Pero realmente estamos bien? Entonces, demos pie a la siguiente interrogante. ¿Piensan en que el valor de X y Y pueden ser un número decimal? Podrías decir que sí, pero en esta ocasión no puede ser, dado que mi unidad va a representar a cada persona que asistió entre niños y adultos. Entonces, no puede ser una parte decimal porque no podemos partir a un niño o a un adulto en dos. ¿Tenemos entendimiento? Podemos avanzar. Ahora te pregunto, ¿esta estimación es correcta? Claro, esta solamente es una estimación. Para ello tenemos que ocupar un método que nos ayude a resolver dicho problema. Ahora, ten presente que las ecuaciones son aquellas que tienen ciertas características. Entonces te puedo comentar que las ecuaciones, para que sean lineales, deben de tener dos ecuaciones junto con dos incógnitas, que estas incógnitas deben de estar relacionadas con una parte de mi problema o mi situación. Otra de las características es que mi situación debe de igualar mi exponente a 1, tal como ya se mencionó anteriormente. Ahora, para que nosotros ocupemos un método gráfico, que es el que vamos a implementar para corroborar que nuestra solución esté correcta, tiene que existir una graficación, en la cual su línea de ambas ecuaciones debe ser de forma lineal. La solución a ello va a ser la intersección de estas líneas. Ahora, te presento la siguiente información que nos ayudará a entender justamente lo que te acabo de mencionar. Adelante. Entonces nos dice que la representación de incógnitas es en este caso que si tomamos o consideramos la incógnita X para representar a la cantidad de niños que asistieron a la exposición y la cantidad de adultos, es que vamos a ocupar la incógnita Y en el sistema de ecuaciones, que quedaría de la siguiente forma. Para la ecuación 1 quedaría como X más Y es igual a 500. Y para la ecuación 2 quedaría como 10X más 20Y es igual a 800. Recordemos las partes del problema, justamente lo que ya analizamos anteriormente. Ahora, solamente esta es una verificación del problema. Este solamente es un paso. ¿Sí? Tengamos presente que para llegar a la resolución de un problema puede haber ciertos métodos. Te puedo mencionar, por ejemplo, el método de igualación, el método de sustitución, el método de sustracción y el método gráfico, que es el que empleamos. Entonces, es momento de que analices la siguiente información que nos dará pie para conocer qué es un método gráfico. Y entonces nos dice que es representar las gráficas asociadas a las ecuaciones del sistema para deducir su solución. Y ahí tenemos de ejemplo un sistema de ecuaciones que es Y es igual a 4 menos X, siendo la primera ecuación, y Y es igual a 2X menos 5. Al tabular, tenemos el siguiente resultado, que es el que observas en pantalla, es decir, la gráfica de este sistema de ecuaciones 2 por 2.
Ahora, la solución del sistema es el punto de intersección entre las gráficas, tal como observas en la pantalla. A estas se les va a conocer como las coordenadas de representación y valoración de X y Y. Ahora, la razón de ello es que las coordenadas de dicho punto cumplan ambas ecuaciones y por tanto es la solución del sistema. En este ejemplo que podemos observar, ambas ecuaciones coinciden en la coordenada 4 y 8. Para poder seguir con la ejemplificación del problema que estamos analizando, vamos a resolver la siguiente ecuación en la que tenemos que pasar al siguiente punto, que es el despeje. Primero es el despeje para después sustituir, ¿vale? Entonces tenemos que la primera ecuación quedaría de la siguiente forma. La ecuación 1, que es x más y es igual a 500, al despejarla quedaría de la siguiente forma. Recordemos que el despejar es colocar el despeje de la incógnita, puede ser x o y, del lado izquierdo de mi igual, para que los números que acompañan a mi incógnita pasen al lado derecho de mi igual de la forma contraria, es decir, de la siguiente forma. En este caso, vamos a despejar a y. Y entonces y nos quedaría al lado izquierdo de mi igual, y entonces bajamos los 500 que tenemos en su inicio, y entonces nos dice que x está sumando, va a pasar del otro lado restando, y tenemos este resultado. Ahora nos dice que en la ecuación 2, el origen es 10x más 20y es igual a 8000, que es la segunda parte de mi problema. Despejada nos quedaría de la siguiente forma. Y nos va a dar como resultado, al restarle los 8000, el número total de boletos vendidos por cada niño. Esto, para que tengamos un producto final, lo tenemos que dividir entre 20, que es la asistencia de los adultos, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente parte, que vendría a ser la tabulación, que nos vamos a apoyar de esta tabla. Colocamos ambas ecuaciones. En este caso nos dice que la ecuación 1 ya despejada es y es igual a 500 menos x, y nuestra ecuación 2 ya despejada es y es igual a 8000 menos 10x entre 20. Ya tenemos aquí la cantidad de niños que nosotros podemos hacer una estimación, pero realmente vamos a corroborar cuál es la solución a este problema. Entonces nos dice que para la primera cantidad decimos que son 50 niños. Entonces la pregunta es, ¿cuántos adultos hay? Lo que debemos de hacer es lo siguiente. Vamos a ir sustituyendo los valores de x en nuestra ecuación, que en este caso tenemos lo siguiente. Y es igual a 500 menos el valor de x, que son la cantidad de niños presentes en el evento. Entonces, vamos a hacer esto. Para encontrar el valor de y, entonces debemos operar. 500 menos 50 nos va a dar 450. Que entonces, esto es lo que tendríamos en la cantidad de adultos presentes en el evento. Esto es la operación que debemos hacer sustituyendo los valores de cantidad de niños presentes en cada evento, ¿vale? Para ahorrarnos la realización de esto, ya traigo los resultados a este problema, pero te recomiendo que tú en casa vayas realizando cada operación correspondiente a cada cantidad o a cada de niños o la cantidad de la incógnita, que en este caso pensamos que son 100 niños. ¿Cuántos adultos asistieron? 400, sin olvidar que hicimos esta operación, la sustitución. Si tenemos 150 niños, ¿cuántos adultos asistieron? 350. Si asistieron 200 niños, entonces 300 adultos fueron los que asistieron a dicho evento. Y así podemos seguir para encontrar los valores de y que representan a la cantidad de adultos que asistieron a mi evento. Y entonces tenemos los siguientes resultados. Y entonces podemos decir que la cantidad de niños que asistieron fueron 500 y ningún adulto.
esto no puede ser. Entonces tendríamos que corroborar realmente cuántos niños y cuántos adultos. Esto solamente ha sido la sustitución de la ecuación 1, que es y es igual a 500 menos x, sustituyendo la cantidad de adultos que están representadas con la incógnita x. Pasando a la otra parte de mi tabla, podemos decir que mi ecuación es y es igual a 8000 menos 10x entre 20. Vamos a hacer el mismo procedimiento, lo cual nos dice que vamos a anotar nuestra ecuación. Y es igual a 8000 menos 10x, y el resultado de esto lo vamos a dividir entre 20. Sustituimos el primer valor, que son 50 niños que asisten al evento, y entonces nos dice que x es igual a 8000, acá hay un errorcito, corregimos, menos 10 por la cantidad de niños que asisten al evento, en este caso son 50. Al resultado lo vamos a dividir entre 20. Y entonces nos dice que y es igual a 8000 menos 10 por 50 nos da 500. Y esto lo vamos a dividir entre 20, lo cual nos dice que es el siguiente paso. 8000 menos 500 nos va a dar un total de 7500. Que esto lo tenemos que dividir entre 20 para obtener el resultado de esta primera cantidad de adultos que tenemos en esta tabla, lo cual nos dice que la división va a ser 375. Este es nuestro primer resultado para el valor de la incógnita y en la segunda ecuación. Te recomiendo sigas realizando las operaciones en casa para así poder obtener los resultados finales a esta tabla, los cuales son los siguientes. Si asisten 10 niños, entonces tenemos que asistirán 350 boletos. Si son 150 boletos vendidos, entonces ahora tenemos 325. Si la cantidad de X son 200, ahora tenemos que son 300. Si son 250, ahora tenemos que fueron 275. 300 nos da 250. 350 de X nos va a dar 225 de Y. Y así sucesivamente. Te digo y te pregunto, ¿qué observas en esta tabla? ¿Con los números hay algo en común? Correcto. Si podemos ver que la cantidad de niños que asistieron al evento fueron 200, la cantidad de adultos son 300, que son las mismas cantidades que se repiten en la ecuación número 2, en la cual nos dice que son la cantidad 200 niños y 300 adultos. ¿Sí? En este caso, esta podría ser la solución a nuestro problema. Pero para poder pasar a lo siguiente, entonces decimos que cuáles son los valores de X y cuáles son los valores de Y en ambas ecuaciones. A lo cual ya tenemos aquí que el valor de X es 200 y el valor de Y son 300, corroborando con la tabulación. Por otro lado, en la ecuación 2 nos dice que el valor de X, ¿cuál puede ser? 200 y 300. La siguiente parte que nos corresponde hacer es graficar estos números en nuestra gráfica, que en este caso va a ser una parte del plano cartesiano. Recuerda que el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. En esta ocasión vamos a ocupar el primer cuadrante, en el cual nos dice que las verticales, que van a ser las ejes de las Y o también llamadas ordenadas, y en las abscisas vamos a encontrar el eje de la X de manera horizontal. Como te mencionaba yo, nuestro plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. Este es el primero, dado que las ordenadas se encuentran positivas y las abscisas en positivas.
recordemos que en el siguiente cuadrante, que sería la parte complementaria a esto, encontraríamos que las ordenadas serían positivas y las abscisas serían negativas. En la otra parte sería que mi cuadrante número 3 sería que mis abscisas serían negativas y mis ordenadas negativas. Y por último encontramos el cuadrante número 4, en donde mis abscisas van a ser positivas y mis ordenadas negativas. Pero bueno, esto solamente fue un recordatorio de lo que es el plano cartesiano. Recordemos que también tiene su punto de origen o también llamado punto cero. En este caso vamos a ir encontrando las coordenadas de los puntos tanto de X como Y en esta gráfica. Entonces vamos a ocupar tanto mi tabla como mi gráfica. Y entonces para agilizar esto, decimos que nuestra primera unidad a encontrar es para X50, que la tenemos en este eje, y entonces ubicamos a 50, y para Y 450, que se encuentra en este punto, y entonces aquí ubicamos nuestro primer punto. Y así sucesivamente, 100 para X y 400 para Y. Y aquí es donde ubicamos el punto. Continuamos con 150 para X y 350 para Y. 200 para X y 300 para Y, que la encontramos en este punto. Correcto. Continuamos con 250 para X, que está aquí, y 250 para Y, que lo encontramos en este punto. Continuamos con 300 para X, que es este, aquí lo encontramos, y 200 para Y, que lo encontramos en esta. Unimos y aquí ubicamos nuestro punto. Continuamos con 350 para X y 150 para Y lo ubicamos en este punto, justamente. Continuamos diciendo que entonces 400 para X y 100 para Y lo vamos a ubicar en este punto. Ya vamos terminando de la primera tabla. Entonces nos dice que 450 para X y 50 para Y lo encontramos en este punto. Y finalmente, para la ecuación número 1 nos dice que 500 para X y para la ordenada de la Y que está en el punto de origen, que es 0, lo ubicamos en este punto. Vamos a ocupar ahora nuestra regla para poder unir los puntos y que nos salga la línea recta que representa a nuestra primera ecuación, que es la ecuación 1. Ahí lo tenemos. Entonces, esta va a ser la representación de la ecuación 1. Pasamos a la siguiente tabla, en la cual nos apoyamos justamente de lo que ya realizamos y ubicamos entonces ahora que para la cantidad de niños que asistieron fueron 50, que tenemos aquí para X, y 375 para Y. Ubicamos en este punto, entre el 400 y el 350 vamos a encontrar el 375. Pasamos con la siguiente cantidad, en la que nos dice que son 100 para X y 350 para Y. Ubicamos a X, que serían 100, y 350 para Y, que serían estas. Unimos nuestro punto de ambas X y Y y pasamos con el siguiente, que sería que 150 para X y 325 para Y. Entre el 350 y el 300 ubicamos al 325 que une con el 150 de X. Nos dice ahora que son 200 de X y 300 para Y. 200 y 300 para Y. Y entonces ubicamos nuestro punto. Pasamos al siguiente, que son 250 para X y 275 para Y, que la encontramos entre el 250 y el 200. Entonces, lo vamos a encontrar aquí. Perdón, 275. Ahí está. Pasamos al siguiente, en el que nos dice que vamos a encontrar ahora 300 de X y 250 para Y. Entonces tenemos 300 y 250, el cual nos va a quedar en este punto. Seguimos avanzando y entonces nos dice que para X son 350 y para Y 225. 350 de X, 225 que encontramos entre el 250 y el 200 de
Y. Ahora pasamos al siguiente, que es 400 de X y 200 de Y. 400 de X, 200 de Y. Correcto. Pasamos al siguiente punto, en el que nos dice que vamos a ubicar 450 de X y 175 de Y. Entonces tenemos en esta parte. Y por último, nos dice que para X son 500 y para Y 150. ¿Qué le encontramos en esta unión de puntos? Y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente con nuestra regla, unir los puntos y hacer la representación de la ecuación número 2. Ahora, observas qué es lo que pasa en esta representación. Hay una unión de líneas. ¿En qué coordenada es donde se unen? Pon mucha atención. Correcto. Entonces decimos que nuestra unión de ambas líneas se concentra en este punto que es 200 para X y 300 para Y, que es la solución a este problema. Lo podemos corroborar tanto con nuestra gráfica como con nuestra tabla. Y aquí lo tenemos. Nos dice que para la ecuación número 1, que era Y es igual a 500 menos X, la solución de esto es que para X son 200 y para Y 300. Entonces corroboramos para ambas ecuaciones, que viene siendo lo mismo. Ahora sí, es momento de que pongas manos a la obra y realices justamente la resolución al problema presentado anteriormente. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar el problema final, en el que nos dice que Esperanza tiene una mercería y su proveedor de listón le ha llevado listones nuevos, unos brillantes y otros opacos. Entre los dos tipos de listones, Esperanza compró 14 metros, pagó 180 en total. Si el metro de listón brillante cuesta 15 y el metro de listón opaco cuesta 10, la pregunta inicial es, ¿cuántos metros de cada listón compró Esperanza? Entonces lo que debes de hacer son los siguientes pasos. Primero, establecer cuáles son las incógnitas del problema en la siguiente tabla que está al lado derecho, X y Y, ¿qué es lo que representan? Para posteriormente establecer el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas del problema. Recordemos que tienes que establecer ecuación 1 y ecuación 2. Y después de esto los vas a despejar para tener una ecuación 1 despejada y una ecuación 2 despejada. Y con ellas puedas completar la tabla de datos que ya se presenta en la imagen, en los cuales ya están los valores de Y estipulados, que es 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Elabora en tu cuaderno la gráfica para cada ecuación del mismo plano. Y entonces la pregunta final sería, ¿cuál es la solución del problema? Te recomiendo que externes tus dudas a tus maestros, resuelve dicho problema y recuerda que el aprendizaje lo encontramos en nuestro diario vivir. Ten presente que la magia del álgebra hace cabum cabum con el aprendizaje y es ahí donde lo hemos logrado. Yo soy Adrián Clara Villalba, nos vemos hasta la siguiente transmisión.